Buenas tardes. Analizaré hoy con ustedes y para ustedes la obra de Garcilaso de la Vega, el poeta toledano, el poeta español, que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención por la profunda sensibilidad con que maneja los conceptos artísticos. Podremos observar algunas proyecciones que compartiré con ustedes y que nos servirán para entender un aspecto nada más de la obra de Garcilaso. Él es autor, murió muy joven y su obra no fue publicada en vida, sino que fue publicada muy posteriormente a su muerte, junto con la producción de un amigo, de Juan Boscán, quien había muerto también, pero la esposa de Boscán incluyó en el tomo donde su marido iba a publicar los poemas, algunos de los poemas de Garcilaso de la Vega. Centrándonos en Garcilaso, él es autor de églogas, las famosas églogas. Hemos comentado en alguna ocasión la égloga primera de Garcilaso de la Vega, la de Salicio y de Moroso. Hoy nos vamos a detener en algunos sonetos en particular, con la advertencia, entre comillas, diría yo, de que es un genial poeta, a pesar de el poco tiempo de vida que él tuvo, ¿no? Poco tiempo digo porque murió tempranamente, creo que más o menos 35 años, ahora lo veremos en la biografía, pero a pesar de su muerte temprana, dejó una obra perdurable de alguna manera y significativa, como lo vamos a ver en forma inmediata. Me interesa mucho, me interesa mucho la obra de Garcilaso en cuanto a la representatividad que él alcanza. Estábamos viendo antes unos sonetos, es una lámina posterior, una diapositiva posterior. Veamos ahora lo siguiente. Garcilaso de la Vega es un poeta que nació en 1501 y murió en 1536. Aquí tienen ustedes el primer aspecto interesante y curioso, ¿no? Porque habiendo nacido en 1501, muere en el 36, vive apenas 37 años, ¿no? De acuerdo con esto. Y yo le he llamado un poeta y alto creador lírico. El Toledo lo vio nacer, curiosamente, en el asalto a la fortaleza de Muy, en Provenza. Entregó su alma, decimos acá, es decir, él murió en ese asalto a la fortaleza de Muy. Su ardor y su pasión en la literatura se reflejaba también en las acciones militares, como lo estamos viendo. Él luchó, según dicen, es decir, acá entramos en el terreno pseudo-biográfico, había que llevar casco para evitar en el asalto a las fortalezas, evitar que una pedrada lanzada desde la fortaleza defendiéndose pudiera darle en su cabeza. Pero él no llevaba casco. Quizá acá estamos mezclando biografía con creación literaria, pero él estaba decepcionado de un amor específico que comentaremos después, y parecería haber sido un suicidio inconsciente. Vivió como lírico, creando un pequeño universo que lo haría inmortal. Murió como soldado, dimensionando el amor a su patria. Y también, digo yo, el amor a sí mismo en cuanto a los aspectos que estamos señalando. Amó apasionadamente a una mujer que le fue esquiva y reprochó al destino cuando ella, la hermosa extranjera, lo postergó por otro que no sabía merecerlo. Garcilaso y Antonio de Fonseca
son dos polos diametralmente opuestos, pero Isabel Freire prefirió la comodidad y el buen pasar que este último pudo darle. Es esta, insistimos, la ingrata ley del sino trágico que toda existencia debe enfrentar. Aclaramos que Garcilaso estaba muy enamorado de Isabel Freire, una portuguesa que llega a la corte española, pero ella se casa con un comerciante llamado Antonio de Fonseca. Sin ánimo de adelantar prejuicios, comentamos también, dentro del marco de las pseudobiografías que alguna vez hemos leído, que Antonio de Fonseca se le llamaba el Gordo Fonseca. Repito, sin prejuicios, ¿no? Y menos yo todavía puedo tenerlos. Pero era un hombre que estaba ajeno a la creación literaria, ajeno a lo que es la sensibilidad del poeta, y Garcilaso se sintió doblemente herido. ¿Por qué? Primero, porque lo había cambiado por otro, y segundo, porque ese otro era un comerciante. Nada que ver con los aspectos que él sustentaba. Garcilaso es un lírico, con un alto sentido trágico de la vida. Veamos entonces este segundo aspecto. Comento que para las reflexiones que siguen, pido se confronte la edición con introducción y notas de Antonio Gallego Morel, RBA 1995. Insistimos, Garcilaso no publicó en vida sus obras poéticas, y después de su muerte aparecieron sus creaciones en edición conjunta con la de su amigo Juan Boscán, como ya lo comentábamos. La vida suele ser injusta, y en este caso lo fue con Boscán, quien por la generosidad de su esposa apareció junto al genio de Toledo. Se publicaron en conjunto sus producciones, y el primero, es decir, Boscán, pasará a un modesto segundo lugar, mientras que el segundo, Garcilaso, catapultará a la fama por las razones que comentaremos en esta presentación. La historia literaria nos enseña que junto a un genio siempre hay un honroso segundo lugar. Son muchos los ejemplos en el arte, en la literatura, en la pintura. No es el momento de comentarlos. Y la espontaneidad creadora de Garcilaso lo ubicará en un sitio de privilegio para la poesía española, no solo del Renacimiento, sino también de todas las épocas. Subrayamos de qué manera la generosidad de la esposa de Boscán hace que el gran amigo de Boscán apareciera en el volumen en donde se publicaban las obras de su esposo. Pero Juan Boscán, quien es realmente un buen poeta, pero no era excelente. Juan Boscán no alcanzará la gloria. Su libro pasará sin pena ni gloria, y sobre todo cuando Garcilaso se separa, él no, cuando los herederos de Garcilaso separan su obra de la de Boscán y la publican de manera independiente. A finales del 1569 inician la vida independiente, aquí viene la aclaración, las composiciones de Garcilaso separándose de las obras de Boscán. Críticos y profesores de literatura subrayarán los valores de esta nueva poesía. Digo yo críticos porque los críticos son bastante contemporáneos, pero los profesores de literatura siempre han existido y para mí merecen todo el respeto del mundo. Por eso los ubico junto a los críticos, que definitivamente tienen ambos, críticos y profesores de literatura, mucho que decir. Los valores de esta nueva poesía. En primer lugar, el Brocense, que era un humanista y gramático de la época, lo elevará a Garcilaso y su obra tempranamente a la categoría de clásico, poniéndolo a la par de Virgilio, enorme poeta latino, cuyas huellas fueron seguidas fielmente por el creador toledano. Vean acá el primer elemento, el Brocense era un humanista y un gramático, un profesor de literatura. En 1580, Fernando de Herrera, el famoso Fernando de Herrera,
a quien se le conocía con el apodo o el seudónimo de El Divino Herrera, edita en edición monumental las poesías de Garcilaso, seguidas de amplias anotaciones críticas. Herrera es un genio de la lírica reflexionando sobre otro genio. Esto es digno de hacerlo notar porque nuevamente nos enfrentamos a la generosidad de un grande que lee a otro grande y sabe valorarlo. Tamayo de Vargas, después de 1622, y José Nicolás de Azara, en el siglo XVIII, agregan un eslabón más a estas ediciones de Garcilaso con análisis profundamente representativos de la obra monumental del español. Junto con Herrera, ellos son críticos literarios, a la vez que valoran la obra de sus ancestros. En el siglo XX, Tomás Navarro Tomás, un crítico muy conocido, populariza la lírica garcilasiana, editada en sendas ediciones por Keniston y Elías Rivers. Serán muchos más los analistas de esta obra de Garcilaso. Menciono solo algunos, con la desconsolada certeza de saber que postergo a otros. Antonio Alatorre, Dámaso Alonso, Ignacio Anzoátegui, Arce de Vázquez, Alberto Blecua, Díaz Plagia, Gregorio Marañón, Pedro Salinas, Rafael Lapesa y muchos, pero muchos más, que demuestran que el genio del español puso en acción aquellos versos de Quevedo: nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Cuando Quevedo sostenía este elemento, cuando el gran poeta barroco español sostenía nadar sabe mi llama la agua fría, es decir, el poeta o el hombre que quiere ser recordado sabe nadar contracorriente y sabe perder el respeto a la ley severa que establece que todos deben morir, pero algunos no morirán para siempre, digámoslo de una forma peculiarmente hiperbólica. Veamos entonces, en relación con este aspecto, observaciones, dado que vamos a hablar del soneto de Garcilaso, observaciones en torno a lo que es un soneto. Me ha parecido siempre muy lúdico, muy representativo, aquel famoso soneto de otro de los grandes de la literatura española, a quien le dedicaremos una charla posterior, Lope de Vega Carso, quien en alguna ocasión, alguien, en este caso podemos decir que ese alguien fue Violante, le pide que cuando Lope de Vega llega a una reunión, le pide que recite un soneto. Y entonces Lope de Vega, con esa actitud entre magnífica y significativa, contesta con un soneto. Y dice: un soneto me manda a hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Magistral la aportación de Garcilaso, nueva equivocación, la aportación de Lope de Vega, quien en un soneto explica lo que es un soneto y lo hace de una manera maravillosamente lúdica. Un soneto es una composición poética constituida por 14 versos, generalmente en decasílabos, de 11 sílabas, con rima consonante variada. Y esos versos están distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Como lo dice Lope, ahora no me equivoqué, Lope de Vega, él cuando indica un soneto me manda a hacer Violante, he ahí la
la obligación del creador. Si alguien le ha pedido un soneto, él se siente obligado a hacerlo. Y entonces él señala, 14 versos dicen que es soneto. Es ahí la reflexión acerca de lo que los demás dicen y que él retoma. Y entonces, burlando, van los tres delante. Y viene acá la reflexión acerca de que él dice, no pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Observen, está exactamente a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, que es el que sigue, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Y agrega, por el primer terceto voy entrando, podemos constatar, ya está en el primer terceto, y parece que entré con pie derecho, pues 5 en este verso le voy dando, y se acabó el primer terceto. Y luego ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14, y está hecho. La crítica asume que el creador del soneto es Giacomo da Lentini en Italia, poeta siciliano a quien el propio Dante atribuye la creación del soneto. Pero, como siempre, son los creadores de segunda fila, y los que le siguen, los grandes, como López de Vega, a través del ejemplo que estamos citando, y Garcilaso, a través del estudio que realizamos, ponen en ejercicio aquello que los teóricos o supuestos teóricos habían planteado. Vayamos al tema. Tenemos acá el soneto 1 de Garcilaso de la Vega. Dice Garcilaso en este primer soneto: cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me ha traído, hallo, según por donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por dónde he venido, sé que me acabo, y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré, que me entregué sin arte a quien sabrá perderme, y acabarme si quisiere, y aún sabrá quererlo, que pues mi voluntad puede matarme, la suya, que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? He aquí la significación de un dolorido soneto de amor, en donde al final de la experiencia del amor se halla acechando la muerte. Hay una autorreflexión inicial. Cuando dice el sujeto lírico, cuando me paro a contemplar mi estado, es decir, cuando me miro a mí mismo, cuando hay una introspección y a ver los pasos por donde me ha traído, hallo, según por donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. He aquí la idea de estar perdido, como se dirá en la literatura en general, estar perdido por culpa del amor. Y él piensa que según por donde anduve perdido, pudo haber leído peor de lo que ya le fue. Pero indica cuando el camino lo dejo a un lado, vean la metáfora del camino como el camino de la vida, a tanto mal no sé por dónde he venido, no se da cuenta cómo ha llegado a tanto mal, a tanto sufrimiento. Pero hay algo que sí conoce, dice, sé que me acabo. Ese acabarse es la representatividad de la muerte que acecha, del ir muriendo poco a poco. Es cierto, todos los seres humanos, cuando nacemos empezamos a morir, pero el caso de Garcilaso toma plena conciencia de lo que está viviendo. Él sabe que se acaba, pero más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Es decir, ya no hay preocupación por mi propio ser, sino solo hay preocupación por aquella que me ha abandonado y por quien sufro. Yo acabaré. Vean de nuevo el término acabar. Yo acabaré, es decir, yo moriré. Que me entregué sin arte a quien sabrá perderme. ¿Se entregó a quién? Es decir, no caigamos en el error de biografiar todo esto, vaya el neologismo, de llevarlo al terreno de la biografía. ¿Quién sabrá perderme? Dirán algunos Isabel Freire, la portuguesa hermosa que no le hizo caso y que se fue con Fonseca. Todo lo que ya comentamos, no importa, eso no importa. Hay alguien a quien él se entregó sin arte, es la entrega del amor.
y quien sabrá perderme y acabarme, si quisiere, y cómo no va a querer acabarme, que pues mi voluntad puede matarme, dice él, el suicidio podía acabar con él, la suya, que no es tanto de mi parte, vean qué belleza del juego lírico, pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? Ese es el soneto primero que hemos comentado. Veamos a continuación el soneto 10. Quizás el soneto 10 es uno de los más conocidos de Garcilaso. Oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía, que me habías de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevastes todo el bien que por términos me distes, llevadme junto el mal que me dejastes, si no sospecharé que me pusistes en tantos bienes porque deseastes verme morir entre memorias tristes. He aquí un soneto altamente representativo y que arranca de aquello de oh dulces prendas, son las prendas de amor, es el amor mismo. Esas dulces prendas por mi mal halladas. He ahí una ley del destino. Nadie determina a quién tiene que amar y él dice, sostiene precisamente eso, halladas para su propio mal. Y dice enseguida, dulces y alegres cuando Dios quería. He aquí la expresión de una suerte de fatalismo del amor, en donde el poeta, según esto, involucra a Dios, quien determina la alegría o la tristeza del sujeto que ama. Quiero hacer una breve aclaración para recordar algo que un querido profesor de literatura de hace muchos años, que se llamó José Enrique Bengoechea, comentaba alguna vez de este soneto, y cuando él leía dulces y alegres cuando Dios quería, se atrevía a aclarar o a involucrar un concepto que me pareció bellísimo, que en lugar de decir Dios hubiera dicho vos, y que los copistas posteriores lo hubieran cambiado, sería dulces y alegres cuando vos querías. Es decir, en lugar de que sea Dios, es la mujer la que quería. Un tributo enormemente cariñoso, profesor Bengoechea. Juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas, ya lo habíamos señalado hace un momento, hasta la muerte no la va a olvidar. ¿Quién me dijera, se pregunta, cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía, que me habíais de ser en algún día con tan grave dolor representadas? ¿Quién puede imaginarse el futuro? Absolutamente nadie, y en el terreno del amor mucho menos. Y luego, pues, en una hora, es decir, en un instante, junto me llevaste todo el bien, llévame junto el mal, si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes, porque deseaste verme morir entre memorias tristes. He aquí la figura de la amada como implacable, como una mujer que lo castigó a vivir sin el amor. En un segundo me quitaste todo lo que me habías dado paso a paso. Y ese reproche que le dirige a la mujer amada tiene un valor inmenso dentro del contexto que estamos señalando. Aclaro, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista lingüístico, la terminación en S de estos tercetos, que era característico del Renacimiento. Llevaste, diste, dejaste, pusiste, deseaste, para no que ningún distraído caiga en pensar que eso está bien actualmente. En la libre evolución del idioma así se decía en ese momento. Y curiosamente riman estos 5 versos con la última palabra, verme morir entre memorias tristes. He aquí el sentido del recuerdo más doloroso que se pueda tener, que son las memorias tristes que el amor deja en lugar
de toda la felicidad que primero nos pudo haber dado. El soneto 23. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. El soneto 23 es un canto a la juventud, que implica al mismo tiempo una advertencia del tiempo que pasa y que en algún momento la juventud será cambiada por la vejez. Y entonces viene la advertencia del poeta dada en este contexto y de esta manera. Espero que los sonetos que he escogido sirvan como elemento representativo para interpretar el profundo valor lírico de los versos de un gran soldado, pero al mismo tiempo mejor poeta, que fue el gran Garcilaso de la Vega. Es un gusto haber estado con ustedes y desde ya agradezco profundamente la atención prestada para los elementos que hemos realizado a través de este video. Muchas gracias.